Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C#. Bien, donde he creado el siguiente método insert cliente, donde vamos a insertar la información del cliente a una tabla que tenemos en una base de datos de tipo MySQL o en la tabla que tenemos en la base de datos de tipo SQL Server, pero tenemos que crear otra tabla para insertar otra información del cliente. Bien, para esto pasemos a nuestro SQL Server. Bien, ya estoy en mi SQL Server donde he creado en la base de datos System-ventas la siguiente tabla llamada reportes clientes. Observen bien el nombre de la tabla, le colocan el nombre a la tabla, reportes-clientes, muy bien. Y en esta tabla he creado la siguiente columna, tiene la llave primaria de tipo entero, en las propiedades de esta columna, en la propiedad Identity, le he colocado Yes para que sea autoincrementable. Muy bien. He creado una columna ID cliente de tipo entero, que esta columna va a almacenar lo que es el ID del registro del cliente que nosotros ingresemos en la tabla cliente. Tenemos la siguiente columna, saldo actual de tipo bar chart, fecha, último pago, fecha pago y ID. Bien, esta columna va a almacenar lo que es el ID del cliente, o sea, su ID personal. Y todas estas columnas son de tipo bar chart, menos la columna ID cliente y la columna ID registro, son de tipo entero. Muy bien. Esta tabla la voy a ocupar para insertar una información del cliente, ya que nuestro cliente tendrá crédito en nuestro sistema. Y la deuda de ese cliente se va a insertar en esta tabla, donde tendremos saldo actual, la fecha de ese saldo, último pago. Cuando el cliente realice un pago a esa deuda, le vamos a colocar también una fecha utilizando la columna fecha pago. Bien, ya la tabla está creada en la base de datos de tipo SQL Server. Ahora pasemos a MySQL, donde he creado también la misma tabla llamada reportes clientes. Muy bien, reportes-clientes, donde he creado las mismas columnas. ID registro, tiene la llave primaria de tipo entero, es autoincrementable. La columna ID cliente de tipo entero, saldo actual, fecha, último pago, fecha pago y ID, que contienen lo siguiente, que son de tipo bar chart. Muy bien, de esta forma tenemos creada la otra tabla que necesitamos para poder insertar la información del cliente, la tabla clientes y la tabla reportes clientes. Bien, ya una vez creada la tabla en SQL Server, para los que están utilizando SQL Server y para los que están utilizando MySQL, ya tienen creada la tabla. Hay que copiar el nombre de la tabla. Pasemos a Visual Studio. Bien, pasemos al proyecto y seleccionemos la carpeta Models. Vamos a agregar una clase de tipo modelo, agregar clase, y a esta clase la llamaré, como se llama la tabla, reportes clientes, o sea, reportes-clientes. Aceptar, donde voy a crear las siguientes propiedades. Muy bien, propiedades que contienen el mismo nombre de las columnas que hemos creado en esas tablas. Bien, hay que importar el siguiente using para estas anotaciones, donde le estamos indicando que esta propiedad de tipo entero contiene la llave primaria y es autoincrementable. Bien, ahora que ya tenemos la clase de modelo, pasemos a la clase conexión, donde tenemos que crear la propiedad para poder relacionar esta clase que hemos creado con la tabla que hemos creado tanto en SQL Server como en MySQL. Voy a copiar este código y aquí en el nombre de la clase clientes voy a colocar el nombre de la clase reportes clientes. Muy bien, y como nombre de objeto o como nombre de propiedad voy a colocarle reportes clientes. Bien, tenemos un error porque a la clase reportes clientes no le hemos colocado lo que es el modificador public para que esta clase sea pública.
para que otras clases puedan tener acceso a esta clase. Bien, correcto, muy bien. Ya tenemos lo que es la propiedad para poder obtener los datos de la tabla reportes clientes que tenemos en la base de datos de tipo MySQL o en la base de datos de tipo SQL Server. Ahora pasemos a la clase clientes. Sigamos modificando el siguiente método. Pero antes de continuar con el método insertCliente, vamos a crear otro método llamado getClientes. Bien, vamos a colocar lo siguiente. Este método va a retornar un objeto de la clase list que depende de la clase clientes, clase que contiene las siguientes propiedades. Bien, y el método se llama getClientes. Ahora lo que haré será que a esta clase cliente haré que herede de la clase conexión. Ahora dentro del método voy a crear un objeto llamado query. Le asigno la palabra from para realizar una consulta. Voy a crear el siguiente objeto. Muy bien, he colocado el siguiente operador porque vamos a obtener datos de la siguiente propiedad, de la propiedad cliente, propiedad que tenemos en la clase de conexión. Y como estamos heredando de la clase de conexión, podemos obtener esta propiedad. Si pasamos a la clase de conexión, como podemos ver, tenemos la propiedad cliente, que con esta propiedad vamos a obtener todos los datos que tengamos en la tabla cliente, sea en MySQL o en SQL Server. Bien, como heredamos, obtenemos esa propiedad, hacemos la consulta. Muy bien. Y la consulta o los datos se están almacenando en el siguiente objeto. Muy bien. Luego, los datos se están almacenando en el objeto query. Ahora este objeto es un objeto de la interface queryable que depende de la clase clientes. Muy bien. Y vamos a retornar este objeto colocando el siguiente return, y a este objeto invocándole al siguiente método toList para convertir los datos almacenados en este objeto en una lista y poder retornar estos datos. Bien, ahora como estamos heredando la clase conexión, bien, yo he colocado la clase conexión para poder obtener las propiedades, pero aquí sí tenemos que colocar este using para crear un objeto de la clase conexión y poder invocar a estos métodos, ya que estos métodos están en la clase Data Connection clase. Como podemos observar, la clase de conexión hereda de la clase Data Connection y no podemos obtener los métodos insertar si no creamos un objeto de la clase de conexión. Como podemos ver, tenemos el siguiente objeto y de esta forma invocamos a los siguientes métodos insert, métodos que están en la clase Data Connection. Y para poder invocar a esos métodos tenemos que crear una instancia de la clase conexión. Bien, luego que insertemos los datos a la tabla cliente, tenemos que hacer una consulta. Voy a crear un objeto de la clase list que depende de la clase clientes. Invoco al método getClientes, método que me está retornando todos los datos de la tabla clientes. Almacenamos esos datos en el siguiente objeto de la clase list. Muy bien. Ahora voy a colocar lo siguiente, las siguientes variables y objetos, pero hay que crear estas variables. Variables de tipo entero, post y id cliente. He colocado la siguiente variable post, le asigné el objeto cliente, invoco la siguiente propiedad para obtener la cantidad de datos almacenados en este objeto cliente de la clase list. Bien, y esta cantidad de datos se va a almacenar en la variable post de tipo entero, o sea, cuántos registros hay almacenado en esa lista. Bien, ahora he colocado la variable post y la decremento en 1, o sea que le voy a eliminar una posición. Ahora he colocado la variable de tipo entero y de cliente, le asigné el siguiente objeto de la clase list. Dentro de los corchetes he colocado la variable post para obtener el dato que está almacenado en el objeto de tipo list, dependiendo a la posición o al dato de tipo entero que esté almacenado en la variable post. Obtengo el dato que está almacenado en esa posición en la lista, pero utilizando la propiedad id cliente, porque lo que haré será obtener
la ID del cliente que hemos insertado en la tabla. No la ID del cliente personal, sino que la ID del registro de la tabla cliente. Podemos invocar a la propiedad ID cliente porque este objeto es de la clase list, y como la clase list depende de la clase cliente, por este motivo podemos invocar a la propiedad ID. Obtenemos ese ID de ese nuevo registro que hemos insertado en la tabla cliente y lo almacenamos en la siguiente variable de tipo entero, que será la ID del registro del cliente que nosotros insertemos. Bien, ahora voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar el siguiente objeto para poder invocar al método insert. Dentro de los paréntesis he colocado la instancia de la clase de clientes reportes. Ahora, como esta clase contiene las siguientes propiedades, a estas propiedades les asigné los siguientes datos. Bien, la ID del cliente que voy a insertar en la columna ID cliente. Saldo actual, le voy a insertar los siguientes datos de tipo string. De igual manera en la fecha, último pago, fecha pago, y en la ID lo que haré será colocar esta variable ID que va a contener el ID del usuario que estamos insertando. Correcto, muy bien. Guardemos. Ahora pasemos al código del formulario. Como pueden observar, se han contraído el código y lo podemos expandir. Muy bien. Busquemos el método donde vamos a insertar los datos. Correcto. Dentro de este else, lo que haré será crear una condición para evaluar el dato almacenado en la variable action. Bien, esta variable action debe de tener el dato insert. Correcto, como pueden observar, tenemos la variable action insert. Lo que haré será copiarlo. También tenemos que colocarlo en el botón. Bueno, ya está en el botón insert. Ya que estamos aquí, lo que haremos será crear un objeto de la clase cliente llamada cliente. Muy bien. Estoy haciendo esta condición donde estoy evaluando la variable action si es igual a insert, ya que el botón agregar o el botón de guardar lo voy a ocupar tanto para agregar clientes y para actualizar los clientes utilizando el mismo botón, pero todo va a depender del dato que esté almacenado en la variable action, que en este caso, para poder insertar los datos, la variable action debe de contener el dato insert. Si es igual a insert, vamos a invocar a ese método para poder insertar los datos al método insert clientes. Ahora este método recibe unos parámetros que es la información del cliente. He creado las siguientes variables y les asigné los campos de texto. Les mandé a llamar a la propiedad text para poder obtener los datos almacenados en esos campos de texto y almacenarlos en sus respectivas variables de tipo string. Y estas variables de tipo string los he pasado como parámetro al método insertar cliente. Muy bien. Ahora en la conexión yo voy a ejecutar lo que es la query o la cadena de conexión, que es PDH1, o sea, para la tabla o la base de datos de tipo MySQL. Bien, ejecutemos la aplicación, control más F5. Bueno, al parecer tuve un pequeño problema en el archivo config, no me deja tener dos cadenas de conexión, solo me deja tener una cadena de conexión porque se produce una excepción. Solo necesita una cadena de conexión en el archivo add_config, pero de todas maneras siempre voy a probar ambas conexiones. Bien, con la tecla control más F5. Correcto, pasemos a cliente. Ahora lo que haré será ingresar los datos para poder insertar los datos a la tabla que está en la base de datos de tipo MySQL. Ya tengo la información insertada en los campos de texto. Ahora lo que haré será presionar el botón guardar. Bien, no tenemos ningún problema.
revisemos la tabla clientes en MySQL, datos, correcto, como pueden observar tengo los siguientes datos que yo ingresé en esos campos de texto desde la aplicación punto de ventas. Bien, esto significa que está funcionando correctamente nuestro código y podemos insertar los datos a la tabla que tenemos en la base de datos de tipo MySQL. Ahora lo que haré será probar con la base de datos de tipo SQL Server. Para esto tengo que cerrar nuevamente la aplicación y habilitar lo que es la cadena de conexión 2, add config, habilitarla y deshabilitar la otra cadena de conexión. Bien, ahora nuevamente voy a ejecutar la aplicación, control más F5. Muy bien, cliente, voy a insertar nuevamente la información. Muy bien, ya tengo la información, ahora lo que haré será insertar, guardar. Bien, no tenemos ningún problema. Lo único que nos hace falta que cuando insertemos los datos es limpiar o restablecer nuestros controles de la vista cliente. Bien, ahora voy a pasar a SQL Server. Voy a seleccionar la tabla cliente, clic derecho, editar las 200 filas. Correcto, como pueden observar me muestra los siguientes datos que yo inserté desde la aplicación punto de ventas en C#. Muy bien, tenemos el ID, el nombre, el apellido, la dirección y el número de teléfono, datos que yo inserté en los siguientes campos de texto. Esto significa que todo está funcionando correctamente y podemos insertar datos de esta aplicación hacia una base de datos de tipo MySQL y a una base de datos de tipo SQL Server. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya podemos insertar los datos del sistema a una base de datos de tipo MySQL y a una base de datos de tipo SQL Server. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.